Hola, buenas. Acá estamos en este segundo podcast de Rompiendo Esquemas. La verdad, en el primer podcast me mandé directo a hablar, sin presentar por ahí la idea del podcast, que tiene que ver con poder compartir algunos temas que son de psicología, de filosofía, también de cultura literaria, o debates también, que en general se dan en la universidad o que tienen que ver con algún saber más académico, pero la idea es poder relacionarlos con el entrecruzamiento, con la vida cotidiana que nos pasa a todos los días. Y el deseo es más que nada poder compartir esas cosas que uno estudia en otro contexto un poco más relajado. Y bueno, eso, socializarlo un poco, a ver si se prende o se arma algo. Sobre todo ese es el deseo de poder compartir estas ideas y conceptos que nos gustan, nos atraen, pero que por ahí aparecen siempre dentro de un contexto de un estudio más riguroso. En este segundo podcast de hoy tenemos otro texto, en realidad es una entrevista también de Michel Foucault que se llama Poder Cuerpo y se la hacen en 1975 en una revista en Francia que se llama ¿Qué cuerpos? El nombre en francés es que el corps tiene que ver con el poder y el cuerpo y cómo el poder, según Michel Foucault, afecta de una manera particular nuestros cuerpos y los cuerpos en la sociedad actual. Esa es la idea para hoy. Bueno, al principio en la entrevista, abren la entrevista preguntándole a Foucault sobre el cuerpo del rey y sobre cómo el sistema político en el que se instalaban los reyes, digamos, la monarquía, el rey, la figura del rey y su cuerpo juega un rol esencial. Para situar un poco más la entrevista antes de arrancar, es de 1975. Recordemos que Foucault fue un pensador, un filósofo, un psicólogo que estuvo en auge en los años 60 y los 70, junto con toda la ola de revoluciones culturales y a nivel, digamos, ya global, con el principio de lo que sería la globalización en el mundo, en el contexto, por ejemplo, del Mayo francés del 68, en la época hippie, después de toda la ola de revoluciones e independizaciones de las colonias africanas, muchos países de África que se empezaron a liberar, por ejemplo, de Francia o de Inglaterra. Obviamente las colonias y los vestigios de las colonias quedaron y aún hoy en día sigue habiendo esos restos. Pero bueno, era un poco ese contexto de, digamos, de caldeamiento, de quilombo en el mundo. Estaba todo puesto en cuestión. Había toda una ola de nuevas teorías, el estructuralismo, Sartre que decía la mierda las estructuras, no son las estructuras las que salen a la calle, en referencia al Mayo francés. Surge la televisión también, de golpe aparecían los africanos con todas sus ropas y sus costumbres que salían por la televisión, entrando a la ONU. Era todo un momento de ebullición, digamos, a nivel mundial y me parece importante situar que esta entrevista acontece ahí y que también el pensamiento de Foucault está enmarcado en ese contexto en el que hay toda una crítica a lo instaurado y a la reproducción social. Es decir, es un momento incómodo para el status quo, para el, digamos, el establishment, y Foucault entra en ese lugar, me parece, ¿no? Son ideas incómodas, son ideas molestas las que propone, a veces me parecen un poco catastróficas o negativas, pero me parece que el punto de Foucault no es para nada el pesimismo o un pensamiento que tiende a lo negativo, sino por el contrario es el análisis de las estructuras sociales y de la subjetividad para poder ver de encontrar alguna punta de por dónde va, si se quiere, la realización del sujeto o la rebelión. Si bien nunca lo propuso directamente, me parece que todo su análisis tiene que ver un poco con eso. Bueno, bien, entonces ahora sí, para arrancar con la entrevista, a Foucault le preguntan en este texto sobre el poder en el sistema político del rey. Es decir, le preguntan en cuanto al poder monárquico, ¿no? Que tiene que ver con esa concepción de poder represiva, negativa, que castiga, que dice hasta acá sí, hasta acá no. En el primer podcast hablamos sobre todo de eso. Y fue una forma de poder que reinó en nuestro mundo, si queremos, la podemos encontrar, no sé, antes de Cristo, con los emperadores o faraones, pero que cuando Foucault la analiza se refiere más bien a las monarquías y al poder del rey de la Edad Media, ¿no? En Europa, esa Edad Media que
viene desde el siglo V después de Cristo y se extiende hasta que viene la Revolución Francesa, ¿no? El siglo XVIII. Son más de 1000 años el recorte que estoy diciendo. No me parece que Foucault se haya situado en toda esa extensión de tiempo. Me parece que lo que Foucault más bien estudia es entre el siglo XIII o el siglo XV al siglo XVIII. Son entre 300 y 500 años donde ya el feudalismo empieza a tomar una forma en que se empieza a agotar a sí mismo y el señor feudal y todas las propiedades que todavía no eran en sí propiedades del señor feudal empiezan a adquirir otra forma, precisamente empiezan a parecerse a lo que es la propiedad privada y empieza a haber toda una acumulación, la acumulación originaria que da la posibilidad de que arranque el capitalismo. Es decir, había toda una masa comerciante que eran en parte artesanos, en parte personas que explotaban la tierra o la ganadería, que empiezan a acumular y en que ya el trueque se empieza a agotar como forma para la regulación y el intercambio social. Entonces, en ese contexto de transición del feudalismo a lo que sería la república, que arranca ahí con la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, en 1789 es que Foucault se centra ahí, ¿no? Entonces le preguntan por este poder monárquico, por el poder del rey, y Foucault lo que responde un poco es que en la monarquía, en esa forma de gobierno donde estaba el rey, el poder del rey adquiría una función, un rol fundamental. Era como si el hecho de cometer un crimen ofendiera el cuerpo del rey. Entonces toda la concepción social de esa sociedad tenía que ver con una ofensa. Si uno ofendía a la sociedad en el sentido más amplio, ¿no? De la ofensa es cometer un crimen o violar una ley o robar una gallina, para poner un ejemplo de la época, a quien se estaba ofendiendo era al rey, porque el rey era, por decirlo de alguna manera, el dueño de todo, era la autoridad máxima, el representante de Dios en la tierra. Entonces, con ese rey Foucault establece una diferencia en la república, porque en la república ya no es el cuerpo del rey, es el cuerpo social, es el contrato social entre los ciudadanos libres el que está legitimando el poder de quienes estén ocupando el estrado de la Cámara de Senadores o de Diputados o los políticos. Es decir, el Parlamento adquiere una legitimidad que viene del pueblo. En toda esta época la burguesía toma el poder porque la forma monárquica de gobierno ya no le permitía desarrollarse como burguesía, como clase comerciante. El rey pedía tributos, pedía comisiones, quitaba por impuestos que en realidad eran tributos, obligados gran parte de las ganancias a los burgueses, a los comerciantes. Entonces, ¿qué pasa? En esa época los comerciantes y la burguesía eran el pueblo, se empiezan a rebelar y se rebelan y toman el poder. Es decir, a Luis XVI, después de la toma de la Bastilla, lo ejecutan. Es súper revolucionario, me parece, el hecho de que la burguesía en ese momento era pueblo y era súbdita del rey. Y sin embargo hace una inversión de poder, toma los medios y instala otra forma de gobierno. Es decir, se trata del agotamiento de un sistema social y de intercambio que por los propios límites termina mutando en otra cosa por la acción de una clase que es la burguesía. Entonces lo que Foucault dice es que la eliminación por medio del suplicio, la tortura pública, esas torturas violentas en las cuales se ataba una parte del cuerpo del condenado a un caballo, eran 4 caballos, se lo desmembraba o se le tiraba hierro caliente encima del cuerpo, se le arrancaban determinadas extremidades, ese tipo de castigo a quien cometía un crimen, a quien ofendía el cuerpo del rey se acaba y aparece el disciplinamiento, la cárcel. La Bastilla precisamente es un símbolo muy característico, podríamos decir, de Foucault, que es la toma de la Bastilla, lo que hace la burguesía, y era una cárcel, es decir, ya se estaba mutando hacia ese otro sistema de castigo, ¿no? De disciplinamiento. Pero bueno, esa es la introducción un poco a cómo se instala el poder sobre los cuerpos en el sentido positivo, en el sentido de la producción de la subjetividad, y se acaba, no es que deja de estar, pero ese poder represivo, ese poder negativo que castiga, empieza a quedar solapado, empieza a quedar por debajo, no porque deje de existir, sino porque aparece un poder mucho más productivo y con mucho más alcances. Puede llegar a un lugar mucho más finito y de una manera mucho más invisible. Y en ese siglo XVIII,
en que a nivel de la historia se interpreta como una liberación por parte de la sociedad y la burguesía, Foucault lo que ve es otra cosa. Es decir, si los libros de historia tradicionales cuentan a la Revolución Francesa como una liberación, como un cambio, como algo maravilloso, lo que ve Foucault es la instalación de un nuevo tipo de poder sobre los individuos. Es decir, las ve más negras el chabón y lo que explica es que hay un mayor cuadriculamiento, un mayor enfoque de la vigilancia y del control sobre los individuos de la sociedad. Aparece todo lo que sería un dominio, una conciencia del cuerpo, que Foucault dice que no ha podido adquirirse, o sea, no se habría podido adquirir si no fuese porque el poder se ocupó de ocupar los cuerpos. Es decir, aparecen toda una serie de técnicas y de disciplinas que empiezan a tener discursos sobre el cuerpo. Entonces, aparece una conciencia del propio cuerpo por parte del sujeto, que antes no había. Esto es muy loco porque me parece que se trata de un nuevo tipo de sujeto que se produce a nivel social, pero desde el poder. Es decir, el poder empieza a suponer un nuevo tipo de sujeto. Entonces, el sujeto de alguna manera se transforma. Se transforma, ¿por qué? Porque se le suponen nuevas cosas que antes no se le suponían. Aparecen los médicos con las cuestiones sobre la salud, los economistas sobre cuestiones de economía y de racionamiento a nivel social y a nivel individual. Aparecen los problemas morales sobre el placer, la regulación de los instintos, de la sexualidad. Los cuerpos se convierten en un centro de lucha, dice. De esta manera, el poder puede realizar, por ejemplo, una explotación económica y capaz también, no sé, podríamos decir, ideológica de los cuerpos. Si se trata, como dice Foucault, de tener cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables, todas estas disciplinas, saberes y discursos con los que hoy convivimos totalmente, aparecen con esos dos fines, digamos, ¿no? Con lograr la docilidad política de los cuerpos y también su productividad, su rentabilidad económica. Entonces, a partir de la normalización, de la medición y de los parámetros, todo aquel que no sea normal va a ser anormal y entonces va a ser señalado por el poder, va a poder ser marginado. Y a su vez, todos los marginados, los anormales, los excluidos funcionan como temor, como miedo, como amenaza de la exclusión social para los que serían los normales. Entonces tienen esa doble función, ¿no? El poder en el sentido positivo, productivo, que normaliza, que vigila, que controla y excluye. Y no solamente hace eso, sino que los excluidos sirven como representantes de todo aquello que nadie quiere ser para los normales. Entonces funciona también como vigilancia, como temor a, si se quiere, a rebelarse. No me parece igual tan copado ponerlo en esos términos porque Foucault no lo dice tan sencillamente. No es que el miedo a ser anormal va a impedir que me rebele, o sea, no es tan así. Si el poder negativo, el poder represivo funcionaba diciendo está prohibido desnudarse, está prohibido hacer esto en tal lugar o en otro lugar, el poder positivo funciona bajo otra forma, que no es la del control y la represión, sino la del control y la estimulación, es decir, controla y produce algo positivamente, induce a algo. Por ejemplo, te pide que te fuerza a que hables, a que digas algo. No es el que te dice prohibido hablar o no se puede hablar, sino que te obliga a que vos digas algo por una autoconciencia que se vigila, que se autovigila. Y si produce algo, el ejemplo es este. Si antes decía, acá no se puede hacer esto, acá no se puede hacer lo otro, acá no se puede, por ejemplo, no sé, estar desnudo, ahora lo que el poder positivo dice es, ponte desnudo, pero sé delgado, sé bronceado, estate en forma. Es toda una nueva concepción del poder, que ya no dice esto sí, esto no, sino que fuerza a determinadas cuestiones, a determinadas características, a determinadas formas de la subjetividad. Es muy espeso, ¿no? Pero es como si el otro tipo de poder fuese una prohibición, un castigo, y este tipo de poder es una especie de cuestión que uno se autoimpone como lo que está bien hacer, pero va un poco más allá de eso, va más allá de la ideología, porque recae sobre el cuerpo. En este ejemplo es, acá no se puede hacer esto, acá no se puede hacer lo otro, acá no se puede estar desnudo. Ahora el poder lo que te dice es, estate desnudo, pero para estar desnudo, estate en forma, estate bronceado, estate musculoso, estate seductora, estate sin panza. Es decir, es toda una productividad del poder
que termina incidiendo en los cuerpos. Y toda esta productividad, lo que sostiene y lo que permite sostener, dice en la entrevista a Foucault, es el sistema capitalista y el consumo. Porque claro, la frase famosa que todos conocemos de que el capitalismo produce necesidades falsas, o sea, te produce nuevas necesidades. Y todo eso, si se quiere, va de la mano de un nuevo tipo de sujeto al que se le habla cada vez. Hace 15 años, ¿quién hubiese comprado un celular para poder mandarse mensajes cada 30 segundos? Nadie. Ahora, hoy en día hay un tipo de sujeto que necesita, o que al menos colectivamente se instaló que necesita mandar mensajes cada 30 segundos o un minuto, o tener la información permanentemente. Ese tipo de sujeto, que lo fue creando el poder, antes no existía. Entonces, en la medida que el poder o que cualquier otro que se dirige a nosotros nos supone determinadas cualidades subjetivas, nosotros tenemos que responder a esas cualidades subjetivas. De alguna manera, el hecho de las cualidades que se nos suponen nos afectan en la forma en cómo nosotros respondemos, porque todas esas cualidades de alguna manera nos cuadriculan, nos enfocan en la demanda de que les contestemos. Y eso antes, ese tipo de sujeto, dice Foucault, no existía, porque el poder represivo procedía de otra manera. En cambio, el poder productivo procede así, suponiendo un nuevo tipo de sujeto, y en la medida en que supone un nuevo tipo de sujeto, lo crea. Entonces, en función del cuerpo que va teniendo la sociedad actual, se van delineando y produciendo nuevas subjetividades y necesidades. Y todo esto claramente se ve como más útil, porque si el poder fuese solo censurar, excluir y castigar, todas estas cuestiones no las podría hacer. ¿Sería igual de efectivo que nos obligasen a hablar todo el tiempo y a tener información las 24 horas de las cosas? No, no funcionaría que obligadamente estemos funcionando de esa manera, los cuerpos nuestros, digamos. Sin embargo, en la creación de las necesidades, en la creación de un nuevo tipo de sujeto que se va imponiendo por norma, y si vos no acatás, te quedás afuera, el poder produce de una manera mucho más difícil de revelársele, en el sentido de que uno está atado a responder a todo eso que el poder va produciendo. Uno puede responder diciendo no tengo celular, o tengo un celular sin WhatsApp, por ejemplo, o sin mensajería instantánea. Pero la norma igualmente está ahí, uno está respondiendo y teniendo que responder a esa norma. La norma precisamente lo que hace es que tengamos que tomar una posición respecto de ella. Entonces este tipo de poder, lejos de estorbar el saber, lo que hace es producir saber. Este poder necesita de saberes, de técnicas, de disciplinas, la medicina, la psiquiatría, la psicología, un montón de, si se quiere, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Requiere de un montón de saberes técnicos para poder desarrollarse. Foucault, cuando le preguntan, dice que no es el saber el que avanza y luego el poder se sirve de él, sino que para él lo que lleva a la delantera es el poder, que va necesitando que el saber se desarrolle. Es la misma analogía que sucede en la ciencia. Las investigaciones científicas y el avance en la ciencia no están motivados por el altruismo y el amor a la humanidad, la filantropía. Están motivados por aquello que el mercado quiere desarrollar, es decir, la vanguardia en innovación científica la tiene el poder económico, y el poder económico lo que quiere es desarrollarse. Entonces lo que se investiga es lo que el poder económico quiere y le interesa, no lo que es mejor para todos. Cuando hay una crisis económica hay saqueos. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que falte la comida para todos los habitantes del mundo. Es que la comida está, lo que faltan son los medios para poder conseguirla, en las reglas que propone el sistema, ¿no? Entonces, la economía nunca, me parece, nunca fue una cuestión de una ciencia, sino es que son los intereses plasmados de determinados sectores que son los que imponen las reglas y que las hace reproducir por el resto de la sociedad, porque precisamente tiene el poder económico, el poder coercitivo del Estado, que también está atado con los intereses económicos. Entonces se arma todo un entramado en el que las investigaciones en ciencia no están dirigidas por como decía, la filantropía o el bien para la humanidad, el bien común, sino por los intereses del mercado. Esto es lo mismo. Foucault dice que el saber no avanza y el poder se sirve de él, sino que los saberes avanzan porque el poder lo necesita. Entonces, en esta transición se va desarrollando todo un saber fisiológico, médico, orgánico, de todos los tipos, y va
sirviendo, digamos, para poder disciplinar y alcanzar al sujeto, al individuo, en todo un montón de órbitas, de aspectos, de cualidades que antes no existían. Para redondear un poco e ir terminando, hacia el final de la entrevista le preguntan a Foucault por el psicoanálisis y le preguntan que, claro, el psicoanálisis cuando surgió pareció tener un papel liberador en la sociedad porque ahora se podía hablar de la sexualidad y no era más un tema tabú, y la época victoriana y el cristianismo y lo timorato. Sin embargo, Foucault lo que dice es, sí, se interpretó como una liberación, pero sin embargo ahora lo que pasa es que el sujeto está todo el tiempo obligado a hablar de sexo. Todo se trata de sexualidad. El psicoanálisis, como habíamos dicho en el podcast anterior, puso las coordenadas en que la verdad subjetiva de las personas está en la sexualidad. Y Foucault dice, ¿eso de dónde salió? ¿Por qué? Un psicoanalista le puede contestar claramente que es porque en el aparato psíquico de las dos cuestiones que no hay representaciones para dar cuenta acabadamente de esa realidad tan indecible es la sexualidad y la muerte. Pero Foucault critica todos esos saberes científicos y técnicos porque dice que en realidad a lo que le sirven es al poder, no son un desarrollo científico y técnico real. Así como son verdad en nuestra época, en otras épocas hubo otras verdades sobre las mismas cuestiones y seguramente en 200 años haya otras verdades sobre las cuestiones que hoy consideramos incuestionables. Entonces lo que concluye Foucault es que el psicoanálisis sirve a la normalización y precisamente es una técnica más del resto de las que sirven al poder positivo, a la anátomo-política. Y en la última pregunta, el entrevistador le pregunta a Foucault por el papel del intelectual y el chabón lo que dice es, el intelectual no puede seguir dando consejos, sino que lo que puede hacer es dar instrumentos de análisis y lo que dice Foucault es que para poder hacer eso, el rol de lo que sería el intelectual o el pensador tiene que ver con el papel de historiador, porque para Foucault la verdad es genealógica, es decir, se va desarrollando por ramas y no tiene una especie de, obviamente está en contra del progresismo, no es que cada vez vamos hacia una verdad mejor, sino que va mutando, entonces hay que encontrar el tronco de las ramas en las que estamos para poder ver de dónde viene la verdad que hoy en día sostenemos. Entonces Foucault lo que dice al final es eso, el papel del intelectual no es dar consejos ni decir lo que hay que hacer, sino dar los instrumentos de análisis, que es lo que básicamente me parece a mí que él hizo. Bueno, ese fue el podcast de hoy. Espero que haya estado interesante, un rato de dispersar la mente y de pensar un poco lo que nos rodea, y en este caso a Foucault, el poder y el cuerpo. Nos vemos la próxima, un saludo grande.